Sean todos muy bienvenidos a este curso titulado Historia y Contexto. En esta oportunidad vamos a hablar la importancia de la historia y además lo relevante que es contextualizar aquello que estudiamos o analizamos. Una de las cosas que debemos siempre pensar es en la historia, que es muy relevante, ya que viene a traer mucha documentación, hitos y eventos que son importantes en el desarrollo de distintos aspectos de la historia. Puede ser la historia de un país, puede ser la historia de cierta cultura, puede ser la historia de alguna religión. La historia es crucial para poder analizarla bajo la lupa correcta. Generalmente las personas no analizan la historia bajo ningún prisma y eso es muy malo porque no nos acerca a lo que realmente era. Entonces el propósito de la historia y contexto es acercarnos a la realidad y que en esta oportunidad vamos a hablar. Cuando hablamos de historia y contexto, nos referimos principalmente a el judaísmo y el cristianismo. ¿Por qué? Porque es allí en el epicentro precisamente del judaísmo es en que se van dando distintas creencias, religiones y es como la raíz de lo que luego se generó. El judaísmo como tal es muy primitivo, tiene miles y miles de años de antigüedad, ya sea en su estructura, en sus creencias, como también en toda la mística espiritual que conlleva en sí el judaísmo. Y por eso es menester analizar también el cristianismo, porque a través de este curso usted va a poder darse cuenta la importancia de poder entender estas dos aristas que son cruciales en muchas de las interpretaciones bíblicas o muchas de las creencias actuales de personas que profesan el cristianismo o el catolicismo. Entonces usted ve, y la verdad que en esta clase va a ser un camino para que usted pueda dirigirse a analizar distintos aspectos. Tenemos en este camino que vamos a recorrer en este curso el judaísmo, tenemos también al cristianismo, un elemento importante que nos va a llevar a comprender el origen. Y cuando unimos la historia, cuando unimos el judaísmo y el cristianismo, vamos a ver bajo la correcta lupa, bajo el correcto lente, la verdadera realidad. Y esto es crucial, porque la historia nos ayuda a entender esas diferencias entre el judaísmo y el cristianismo. Nos ayuda a entender también la capacidad de análisis que podamos tener del judaísmo y el cristianismo. Nos va a contribuir a ver la diferencia, a ver la similitud, a ver las semejanzas, a ver tantas cosas que están incluidas en el cristianismo y en el judaísmo. Y esto lo va a brindar la historia. Entonces usted ve esta imagen y la verdad que usted está entrando en esta oportunidad, usted está entrando a este camino y depende de usted entrar o no. Depende de nosotros. Es como si yo le dijera, mira, a tal lugar tienes que ir, como usted lo ve en la imagen, tienes que ir a ese lugar, usted lo puede ver de lejos, ¿verdad? Y no entrar en el camino que lo va a dirigir a este lugar, a esta foto que podemos compartir. Así mismo pasa con la historia. A veces no nos introducimos en el camino de la historia del judaísmo, la historia del cristianismo, del nacimiento de estas grandes religiones y al no introducirnos pasamos por fuera y solamente vemos a simple vista, no lo que hay en la realidad. Entonces la historia nos permite indagar un poco más, nos permite profundizar, nos permite poder ir más allá de lo que muchos puedan decir y entender esta información desde su inicio hasta el fin y muchos conceptos que vamos a ir viendo y definiciones en esta clase. Entonces
Lo invito a solamente a pasar por el camino o introducirse conmigo en esta ocasión para que podamos ver juntos un poco de la historia, un poco del judaísmo y del cristianismo. Otro elemento que es crucial dentro de este análisis es la Biblia. ¿Ya? Desde el punto de vista del cristianismo, o del catolicismo, ellos conocen o utilizan lo que es la Biblia. Desde el punto de vista del judaísmo, ellos conocen la Torá, la Tanaj, que para ellos es bastante relevante, un libro fundamental, la Torá, donde se imparten muchas de sus enseñanzas en la actualidad y que están basados en los 5 primeros libros. En cambio, podemos ver en el cristianismo donde se le da más énfasis en el Nuevo Testamento. Y en esta ocasión quiero llevarlo a una reflexión. Si yo le pasara a usted ahora un libro, este libro contiene 200 páginas, y le digo que lea desde la 101 página hasta la 200, se va a perder 100 páginas. De igual manera, si a usted yo le digo, lea de la página 1 a la 90, a la 100, ¿verdad? Usted me va a decir, usted realmente se va a perder el contexto de lo que pueda pasar de la 101 hasta la 200. Entonces, este tema es viceversa. Es viceversa. Generalmente se enfatizan en ciertos esquemas de ciertos dogmas, ya sea enfocarse en el Nuevo Testamento o, por otro lado, enfocarse en el Antiguo Testamento. Pero lo que sí sabemos es que la Biblia contiene en sí el Antiguo y el Nuevo Testamento. De que hay diferencias, las hay, ¿verdad? El cristianismo enfatiza y enseña el Nuevo Testamento, el judaísmo enseña y se enfoca en el Antiguo Testamento. El tema es que ambos tienen sus razones. ¿Por qué? Cada uno tiene un punto de vista diferente. Es que el judaísmo se basa en el Pentateuco como el principal libro, porque una de las cosas que debemos entender de que hay muchas cosas que se han intervenido dentro de la historia. Entonces, dentro del judaísmo, como se estudia cabalmente, se estudia a profundidad, se estudia a cabalidad muchos aspectos, ellos saben qué ha pasado durante la historia y por qué no tienen cierta credibilidad de la Biblia o de lo que se conoce como Nuevo Testamento. Pero es el punto de ellos. Es el punto crucial de ello, por lo tanto, lo que debiéramos hacer todos es respetar el punto. También podemos ver en el cristianismo, en el Nuevo Testamento, la importancia de enfocalizar en todas sus enseñanzas a Jesús como el tema central de todo. Y aquí se generan un sinfín de polémicas, diferencias y discusiones, donde el cristianismo tiene su preferencia por Jesús y vemos que el judaísmo tiene su preferencia por la ley o por el Antiguo Testamento. Es que, ¿a dónde quiero ir con esto? Es que cada creencia tiene sus puntos. Cada creencia tiene sus posturas, sus teorías. Cada creencia tiene algo clave. El punto es que a través de este curso podamos hallar los puntos de unión, los puntos de encuentro que podemos encontrar en estas dos grandes religiones. Es verdad, la gente dice, no, que yo soy cristiano, yo soy judío, y empieza una discusión tremenda, ¿no? Es que tú crees en Jesús y Jesús no fue el Mesías, y ya hay un sinfín de polémicas y discusiones donde incluso dentro del cristianismo se odia al judaísmo. O cuando escuchan la palabra Israel o judío, generalmente las personas se enojan. O por otro lado, vemos al judaísmo criticando al cristianismo de que Jesús no fue el Mesías. Y vemos tantos aspectos así que realmente solo traen discusión, diferencia, discordia y tantas cosas malas. Hemos visto a través de la historia que la mayoría de las guerras que se han llevado a cabo han sido por creencias, en religiones, por creencia en lo que ellos creen que es correcto o es así, o lo que ellos creen que es la verdad.
El punto clave de todo esto es que a través de este curso y a través de esta página podamos generar una conciencia de unión, de unidad, una conciencia de que podamos hallar los puntos de intersección, los puntos de conexión con las demás personas. Entonces, vemos aquí la Biblia y vemos que existe tanto en el judaísmo como en el cristianismo una conexión. La Biblia tiene en sí el Antiguo Testamento, lo conecta con el judaísmo, también tiene en sí el Nuevo Testamento, lo conecta con el cristianismo. Y aquí hay algo clave. El punto clave es que debemos ser capaces de unir la historia y la Biblia, la historia y la Torá, la historia, el Nuevo Testamento, Antiguo Testamento. Porque aquí vamos a hallar puntos claves de conexión, de unión, que nos van a traer un sentido más lógico a nuestra lectura. Incluso nos va a llevar a contextualizar. Entonces, la Biblia contiene ciertos libros que son importantes y que contienen información relevante. Así también la historia contiene información crucial que somos incluso capaces de conectar la Biblia con la historia. Y le vamos a dar un ejemplo para que usted lo pueda ver a continuación. Por ejemplo, vemos la conexión de la Biblia y la historia como un elemento crucial y que realmente tiene bastantes puntos de conexión, de interconexión, donde podemos aprender bastante. Generalmente se lee la Biblia, pero no se considera la historia, lo cual nos ayuda a ver la Biblia solo desde una perspectiva. Es como el ejemplo que le daba. Lea de la página 101 a la 200, se va a perder 100 páginas. Es así mismo. Cuando leemos la Biblia, solamente leemos el 10% del 90% que debemos aprender. Esto es curioso, este detalle es relevante. Es decir, pero ¿cómo tan así? Nosotros tenemos querido, tenemos amigo, amiga, el 10% en la Biblia. Existe un 90% que debemos aprender y estudiar y que están en otras fuentes que son de realmente impacto y de mucho aprendizaje espiritual para todas las personas. Entonces vemos que la Biblia tiene su punto histórico y la historia también viene a conectar. Vamos a ver un ejemplo. En Lucas, esta Biblia Reina Valera 1960, una Biblia tradicional, lo puede encontrar ahí en Lucas 2.1. Y dice, aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. Y es curioso notar que se promulga un edicto de parte de Augusto César. Lo menciona la Biblia, ¿verdad? Usted lo puede ver ahí en la escritura. Y hay miles de ejemplos, pero queremos dar estos detalles puntuales. Y podemos ver analizando la historia, y la historia nos habla de Augusto César y nos dice que fue el primer emperador romano. Preste atención, fue el primero. Y gobernó desde el año 27 a.C. hasta su muerte en el 14 después de Cristo. O sea, estaba contemporáneo a lo que vemos en Lucas. Y tras un prolongado reinado de 4 décadas, nacido bajo el nombre de Cayo Octavio, fue adoptado por su tío abuelo Julio César. Entonces, si usted realmente se da cuenta, la historia viene a contribuir lo que leemos en Lucas 2.1. Por lo tanto, la Biblia y la historia se pueden unir perfectamente. Es más, en la Biblia no solamente tenemos documentación histórica, hay documentación física, documentación arqueológica. Tenemos un sinfín de elementos muy impactantes dentro de la Biblia. Hay elementos espirituales, cosas que la ciencia está descubierto y que la Biblia había mencionado hace miles de años. Entonces debemos contextualizar. Podemos dar otro ejemplo. Vemos allí en el Nuevo Testamento, este ejemplo usted a lo mejor lo ha escuchado, donde dice que Jesús levantó el libro y leyó esa sección en los profetas donde dice el Espíritu Santo está sobre mí, lo cual me ungió para enviar las buenas nuevas, predicar el año agradable y todo lo que menciona ese texto. Es curioso notar de que la Biblia dice el libro. Entonces es
realmente la palabra, el libro, hay que analizarla, porque en el primer siglo, ¿usted se imagina una impresora con internet y wifi en el primer siglo imprimiendo un libro? Entonces, es importante que podamos analizar todos estos aspectos y elementos que realmente debemos cuestionar y reflexionar. Debemos analizar y profundizar en estos temas. Es que en el primer siglo no habían libros, porque no habían fotocopiadoras o impresoras o wifi o internet. No había nada de eso. Pero si analizamos el contexto, lo que levantó en ese entonces Jesús fue un rollo de Torá o un rollo de la Biblia del Antiguo Testamento, considerando que también el Nuevo Testamento aún no había sido escrito en ese tiempo de Jesús. Entonces, en esa época, lo que Jesús estaba leyendo era el Antiguo Testamento en rollos, porque antiguamente se escribían rollos como cartas, en rollos grandes, y ahí es allí donde se escribían muchos de los textos del Antiguo Testamento. Entonces, si usted analiza la Biblia e historia, hay mucha conexión. Este es otro ejemplo, el que le acabo de hablar. Entonces, en este curso de introducción de historia y contexto nos va a ayudar a comprender la importancia de la Biblia y la historia y que realmente puedan ser una conexión muy fuerte. Y que es crucial para nuestra comprensión, para nuestro contexto. Entonces la historia nos va a ayudar a contextualizar la Biblia, lo que leemos. Usualmente se lee la Biblia y usted puede escuchar a cualquier lector o incluso a un exponente de la Biblia decir de que Jesús tenía un libro en el primer siglo, lo cual es totalmente ilógico, un libro tangible como lo podamos tener en la actualidad, lo cual es ilógico si estos temas no los ponemos en tela de juicio o pensamos que realmente puede ser así. Entonces, ¿a qué llamo en este curso? A pensar, a reflexionar, a profundizar, a cuestionar, a ir más allá de lo que podemos leer en la Biblia. Y lo podemos encontrar en la historia haciendo una perfecta unión. Ahora, otro tema que veníamos comentando recientemente, tenemos allí el punto clave del cristianismo y el judaísmo. Muchas diferencias hay. También existe mucho odio. Los cristianos odian a los judíos o los judíos hablan mal de los cristianos. Los cristianos cuestionan a los judíos que se quedaron en la ley y los judíos cuestionan a los cristianos de que Jesús no es el Mesías. Realmente estos elementos son aspectos de mucha desunión y no solamente allí, aspectos de mucho odio, rencor y rabia entre muchas personas. Yo he escuchado tanto en el cristianismo como en el judaísmo hablar mal de los demás. He escuchado al cristianismo hablar mal del judaísmo y como también he escuchado al judaísmo hablar mal del cristianismo. Muchas veces llegamos a mofarse, a burlas, a odio, a rencor, a rabia, a un recelo, a tantas cosas que hemos podido ver y que realmente a través de este video lo único que deseo expresar es la importancia de unirnos. Y podemos unirnos, existen tantos puntos de unión. Usted puede encontrar puntos de unión entre todas las personas, pero usted dice, ¿pero cómo? Sí, todas las personas tienen familia, todas las personas respiran, todas las personas tienen un hogar, todas las personas tienen hermanos, amigos, todos los tenemos. El tema es que muchas veces no somos capaces de ver esos puntos de desconexión. Y sí que lo hay. Si podríamos buscar esos puntos de unión, nos podríamos conectar con tantas personas y aprender de ellos tantas, pero tantas cosas. Entonces le invito a que podamos aprender. Tanto el judaísmo como el cristianismo, si se pudieran unir y encontrar los puntos de unión, realmente sería algo maravilloso, de lo que podríamos ser capaces de generar. Entonces, a través de este curso de introducción es ver que realmente existen bastantes puntos de conexión entre el judaísmo y el cristianismo.
Usted lo va a ver ahora a continuación. Y vamos a ver algunas evidencias, bastantes evidencias que son cruciales, ¿ya? Son cruciales. Y una de las cosas que quiero mencionar que dentro del judaísmo, el judaísmo es una cultura y una creencia muy antigua, y lo podemos ver relatado en la Biblia o en la Torá, de cómo Abraham o Adán tenía conocimiento de Dios y tantas cosas que realmente son llamativas y curiosas. El punto de que muchas de las cosas o creencias o experiencias o testimonios o historias han nacido del cristianismo, o sea, del judaísmo, perdón. Han nacido rotundamente del judaísmo. Incluso la idea de Mesías también nace dentro del judaísmo. Era una de las cosas que creían varios de los patriarcas del Antiguo Testamento, incluso grandes de ellos como Jacob creía y sabía que en algún momento iba a venir un Mesías. Incluso podríamos ver a tantos aspectos, a ciertos personajes que libertaron al pueblo de Israel y que eran como una especie de prototipo de Mesías. José, por ejemplo, era una especie de prototipo de Mesías porque en cierta forma vino a liberar y a gobernar lo que era el pueblo Egipto. Y vemos por otro lado una especie de elegido de Mesías al rey David, por ejemplo, un rey que tenía una conexión con Dios impresionante y que además creó los salmos y tantas cosas que podamos ver, y era en cierta forma un Mesías que trataba de hacer tantas cosas por el pueblo de Israel. El punto clave es que sí han existido bastantes Mesías. Han existido bastantes. Incluso si pudiéramos ver la definición de Mesías, es como un salvador. Es un enviado por Dios que viene a cumplir una misión muy relevante. Y si es un salvador enviado por Dios, podemos ver allí a Moisés liberando al pueblo de Israel, a David gobernando, al rey David también reinando. Vemos a personajes clave llevando cierto mensaje, cierta enseñanza y cierta liberación. Moisés era un libertador, era como una especie de Mesías. Entonces, vemos también durante toda la historia bíblica o historia normal de cuántas personas que también se han nombrado Mesías. Incluso dentro del judaísmo, muchas personas, para que usted sepa, muchas personas también se han creído que han sido Mesías. Bastante. Y no solamente en el Antiguo Testamento, podemos verlo en el Nuevo Testamento, incluso también en la historia. He escuchado en algunos escritos judíos donde muchas personas creían que tal rabino era el Mesías, que venía a salvar, un salvador enviado por Dios. Entonces la palabra Mesías realmente ha sido en cierta forma manipulada y ha sido alterada con el objetivo de traer cierta libertad al pueblo de Israel y al mundo. El tema clave de todo esto es que también hemos visto que existen antimesías. Personas que van en contra del pueblo de Dios, o van en contra del pueblo de Israel, o van en contra del cristianismo y se opusieron totalmente a gente importante. Una de ellas como el apóstol Pablo. El tema es que no hemos entendido el concepto de Mesías. Esto lo podemos ver en futuras clases y por eso hemos creado este curso de introducción para realmente llevarle a usted a una reflexión, a pensar, a cuestionar, a meditar toda esta información. Entonces debemos analizar que realmente la palabra Mesías viene del judaísmo y luego se tomó posterior, años después, dentro del cristianismo, pero nace en sí en el judaísmo. Y así hay tantas cosas, ya sea como místicas o espirituales, que han nacido del judaísmo y que luego se han ido cambiando o alterando a través de los años.
Incluso hay muchos aspectos de la espiritualidad o de la mística judía que también lo han replicado en muchos conceptos o ideas esotéricas de este siglo que realmente nacieron y tienen su origen en el cristianismo, o sea, en el judaísmo. Entonces podemos ver que hay muchas cosas que nacen en el judaísmo, creencias, conceptos, palabras, definiciones, realidades, orígenes y tantas cosas que nacen allí, culturas y por otro lado espiritualidades o místicas nacen del judaísmo y que a través de los años otras culturas o otras creencias lo han adoptado, lo han querido quizás mejorar o alterar con otros objetivos y dándole una forma totalmente diferente del origen. Entonces son aspectos bastante cruciales. Incluso podemos ver otro tema allí que los cristianos del primer siglo, estamos hablando de los tiempos del apóstol Pablo, no son los mismos cristianos del siglo XXI. Existen diferencias. Los primeros cristianos eran perseguidos. Hoy existe cierta persecución en algunas partes del mundo, pero en general no es tan así, porque hay libertad de expresión y otras cosas. El punto es que realmente hay muchas similitudes. Y no solamente históricas o puntos de conexión históricas o bíblicas, sino además evidencias que vamos a traer a continuación. Esto está muy interesante. Vamos a ver, por ejemplo, un texto allí en la Biblia en Gálatas, capítulo 3, verso 28 al 29. Esta es la Biblia tradicional, Reina Valera 1960, donde usted va a encontrar lo siguiente. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Aquí lo que presenta el apóstol Pablo a los Gálatas diciendo que no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo. Esto es curioso, porque ¿por qué dice judío y griego? Porque dentro del contexto del primer siglo claramente habían griegos. Acuérdese que muchos de los romanos tomaron ideas de los griegos. Y también en su tiempo del primer siglo también vemos tantos templos y tantos lugares, estructuras, arquitectura que venían de los griegos, porque Roma heredó todas estas creencias y además cultura y otras cosas que también ellos modificaron y la adoptaron a su cultura romana. Entonces, ¿por qué en Gálatas 3:28 dice, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre? Precisamente porque lo que intenta hacer el apóstol Pablo en este texto, analizando la historia, es establecer que no hay raza, no hay cultura, no hay país que pueda desunir, sino que todos somos uno. Es decir, que si el judío, el griego y todas las personas que existan en el mundo, no hay esclavo, no hay libre, absolutamente no hay nadie para aquellos que están en Cristo, lo cual los lleva a ser uno. Que Cristo en hebreo es Mashiach o Mesías en español. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Que no hay diferencias. Que no hay diferencia alguna. Entonces, ¿por qué en el siglo XXI ponemos tantas trabas y tantas diferencias entre todas las personas? ¿Por qué? ¿Por qué ponemos tantas diferencias? Es que si tú eres cristiano, no me junto contigo. Es que si tú eres evangélico, no voy contigo. Si tú eres judío, no me junto contigo, no nos conocemos. Existen diferencias. Existen diferencias de estratos sociales. Es que si tú tienes más dinero y tú que no tienes dinero, no me reúno contigo. ¿Por qué hay tantas diferencias de raza, de color? ¿O por qué resaltamos las diferencias? Entonces lo que el apóstol Pablo hace es eliminar esa diferencia. Hay judío, griego, como sea. Todos somos uno. Por eso existe uno de los escritos dice que por cuanto uno pecó, todos fueron destituidos de la gloria de Dios. No está diciendo por cuanto un judío pecó o por cuanto un cristiano pecó, todos están destituidos de la gloria de Dios. No es así.
está diciendo realmente que todos fueron destituidos de la gloria de Dios. No solamente algunos, todos. Y ahora nos vuelve a unir, pero en uno solo, diciendo que no hay judío, no hay griego, no hay esclavo, ni libre, no hay diferencia ni barrera para nada, porque todos somos uno. Es curioso notar que luego en el verso 29 dice, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. ¿Por qué? No que Abraham pertenecía al pueblo de Israel. Curioso esto. Y ahora le está diciendo que todos son herederos de las mismas promesas. Es que aquí está diciendo que ya no existe linaje, país o raza. Para los que creen en el Mesías o Mashiach, linaje de Abraham sois, es decir, todos son uno, herederos de las mismas promesas de Abraham. El tema es que debemos aprender a diferenciar cuando leemos la Biblia. Debemos aprender a fijarnos en estos detalles. Porque como dice el apóstol Pablo a los Gálatas, y en el siglo XXI da a entender de que está hablando a un solo pueblo, pareciera que al cristianismo como tal. Pero no. Dentro del primer siglo, adivine qué, existían los griegos y los judíos. Y todos, tanto como los griegos, los judíos y los cristianos, compartían juntos. Eran y participaban en las mismas sinagogas. En ese tiempo eran sinagogas. Participaban en los mismos lugares. Y lo vamos a ver con otras evidencias más. Usted puede buscar mientras tanto en Hechos capítulo 1, verso 1 y 2 y 22. Hechos capítulo 10, verso 1, 2 y 22. Búsquelo mientras tanto. Hechos 10, 1, verso 2 al 22. Y sabe que debemos entender estas diferencias. O sea, más bien, debemos analizar los escritos de las Escrituras. Y sabe que los gentiles asistían a las sinagogas en el primer siglo. Incluso aprendían con los rabinos las 7 leyes universales que vemos allí en el Concilio de Jerusalén, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, donde se menciona que los gentiles deben guardar las 7 leyes universales. Pero es curioso notar que uno de ellos era Cornelio, el gentil justo era llamado en aquel entonces. Y esto está en Hechos, capítulo 10. Eran llamados los gentiles como los temerosos y justos de entre las naciones. Y Cornelio era un gentil, no era un judío, era un gentil, una persona común y corriente, no del pueblo de Israel. Y dice así, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamado La Italiana, piadoso y temeroso de Dios. Es que aquellos piadosos y temerosos de Dios son conocidos como los gentiles. En hebreo se les conoce como los Goyim Sadikim, los gentiles justos. También se le conocen en la Biblia como los prosélitos de la puerta, Ger Toshav. Por otro lado, se conocen a los gentiles como justos entre las naciones, Hasidei Haolam, o temerosos de Dios, se les conoce. Entonces los gentiles están presentes en el Nuevo Testamento. Y no solamente en el Nuevo Testamento, incluso vemos en el Antiguo Testamento el suegro de Moisés, que era Jetro o Yitro, que era un gentil. Y aquí en el Nuevo Testamento se le llamaban como piadoso y temeroso de Dios. Dice, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Ellos dijeron, Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos. O sea, un mismo gentil tenía buen testimonio de entre los judíos. Ha recibido instrucciones del santo ángel. Se le apareció un ángel a un gentil. Curioso esto.
de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. O sea, un gentil estaba experimentando en el primer siglo la presencia divina y una visitación de un ángel. Vemos otro ejemplo en Hechos capítulo 13, verso 15, 16 y 26. Hechos 13, 15, 16 y 26. Y dice así: y después de la lectura de la ley, antiguamente la ley, cuando los griegos tomaron los escritos del Nuevo Testamento, lo tradujeron como ley desde su perspectiva, porque pensaron que era una ley común y corriente como en el siglo XXI, donde tú infringes la ley y tienes que pagar una multa. La verdad que lo tradujeron a ley, pero desde su origen debiese llamarse como Torá, que era lo que leían los judíos en las sinagogas en el primer siglo y hasta el día de hoy. Y por eso vamos entendiendo y contextualizando la historia con aspectos bíblicos. Y después de la lectura de la ley y de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirles: varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Entonces Pablo, levantándose, hecha señal de silencio con la mano, dijo: varones israelitas, y los que teméis a Dios. Ojo, que aquí nombra varones israelitas, al pueblo de Israel, y los que teméis a Dios. Se refiere a los gentiles, pues los gentiles iban a las sinagogas. Incluso ellos eran llamados como los que estaban al lado de la puerta. Y el apóstol Pablo se refiere a los israelitas y a los que teméis a Dios. Y dice: varones hermanos, los incluye a todos. Hijos del linaje de Abraham, incluye a los judíos y a los gentiles, incluye a los judíos y a los cristianos. Y los que entre vosotros teméis a Dios, a vosotros es enviada la palabra de esta salvación. Vamos, por ejemplo, en Hechos capítulo 18, versos 7 y 8. Pablo en Corinto. Y saliendo de allí se fue a la casa de un llamado justo, temeroso de Dios, que habíamos dicho que eran temerosos de Dios, gentiles, lo cual estaban junto a la sinagoga. ¿Dónde estaba? Junto a la sinagoga. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios oyendo y creían y eran bautizados. Entonces, queridos, vemos bastantes evidencias de que los judíos, que los cristianos compartían juntamente con los judíos. El tema es que como se lee las escrituras a la ligera, sin entender la historia ni el contexto, estos detalles se pasan por alto. ¿Y qué existe posteriormente? Malas interpretaciones. Errores doctrinales, errores de creencia, separación, discusión, guerra, diferencias y tantas cosas. Vamos a ver otro texto. En Efesios 3, del 1 al 6. Este texto es bastante denso, pero lo vamos a analizar. Y aquí el apóstol Pablo encierra un concepto bastante interesante. Y se refiere a los gentiles directamente. Por esta causa, yo Pablo, en Efesios 3, verso 1 al 6, dice: por esta causa, yo Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, le está hablando a los gentiles. Es curioso, el apóstol Pablo eso es lo que hace de llevar la Biblia, llevar la Torá, llevar el Evangelio, llevar las enseñanzas de Jesús a los gentiles. Dice que por revelación me fue declarado el misterio, este misterio de que ahora los gentiles se iban a unir a este conocimiento, como antes le he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres. ¿Por qué? ¿Cuál era el misterio? De que los gentiles estaban ingresando ahora a tener experiencia con Dios, a acercarse con Dios, a participar dentro de las reuniones y reuniones con los judíos en las sinagogas, a participar dentro de todo el conocimiento de los siete preceptos universales, a participar de la enseñanza de la Torá, de la Biblia, del Antiguo Testamento. Este misterio no se había dado a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos, apóstoles y profetas por el Espíritu. ¿Y qué dice? Y lo deja bien claro,
que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo. Es decir, que aquellos cristianos que estaban conociendo a Dios o cristianos que se estaban acercando a la savia del pueblo de Israel eran ya del mismo cuerpo. Esto lo dice el Efesios, el apóstol Pablo, no lo digo yo, lo dice las Escrituras. Entonces ahora podemos entender las enseñanzas y el enfoque del apóstol Pablo. Vamos a leer más textos. Y dice así, en Romanos, capítulo 17, capítulo 11, perdón, verso 17. Romanos 11, 17, capítulo 11, verso 17 al 24, dice, pues si alguna de las ramas fueran desgajadas, y tú siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho partícipe de la misma raíz. ¿A qué se refiere? A los gentiles, que fueron injertados, ahí donde dice que los gentiles fueron injertados al olivo. Has sido hecho participante de la raíz de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas. Y si te jactas, sabes que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Escucha bien esto. Lo que pasó que en el primer siglo, a nivel histórico, muchos de los judíos que no creyeron en Jesús, muchos de los judíos en el contexto histórico fueron desgajados. ¿Por qué? Analicemos la historia. Porque en el primer siglo, después que se destruyó el templo de Jerusalén, muchos de los judíos fueron perseguidos y exiliados de Jerusalén. Entonces, cuando analizamos la historia y leemos estos versos, realmente nos sorprende esta información. Por eso dice, pues si alguna de las ramas fueron desgajadas, es que muchos de los judíos fueron exiliados, fueron enviados a otros lugares y fueron también perseguidos. Cuando hubo la guerra entre los judíos con los romanos, en el templo de Jerusalén en el año 70. Vaya usted allí a buscar el templo de Jerusalén en el año 70 y se va a dar cuenta de lo que dice la historia. Y lo que también en futuros cursos vamos a relatar y vamos a compartir con usted. Dice, ha sido injertado en lugar de ellas y ha sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. Entonces el pueblo de Israel es el olivo original. Y los cristianos o gentiles es el olivo silvestre. ¿Y qué pasó? Los gentiles vinieron a ser participantes de la raíz y la rica savia del olivo. ¿Y sabe cuál es la rica savia del olivo? Que incluso el cristianismo se ha perdido por miles de años. Son las enseñanzas que el mismo apóstol Pablo y las enseñanzas de Jesús y tantas enseñanzas del Nuevo Testamento estaban basadas en la Torá, en la Biblia hebrea, en la Biblia original que está en hebreo. Entonces, cuando se refiere a la rica savia, se refiere a las enseñanzas expresadas en la Torá. El apóstol Pablo no tenía el Nuevo Testamento en ese entonces. Entonces, cuando se refiere a la rica savia, se refiere a todos los misterios que están ocultos en la Torá. La Torá es la Biblia del pueblo judío, para que usted lo pueda entender. Allí hay tantos misterios y secretos sublimes que usted no se imagina, y que en futuros cursos también los vamos a compartir, para que los pueda ver y participar. Entonces, una de las cosas que dice, no te jactes contra las ramas. Y si te jactas, sabes que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. ¿Qué le está diciendo a los gentiles, a los cristianos? Que no se jacten. Y eso es lo que lamentablemente pasa hoy en día, donde los cristianos se jactan de los judíos.
y dicen que el cristianismo, el pueblo judío, el pueblo elegido por Dios, y que el pueblo de Israel fue rechazado, fue eliminado. Incluso existe algún texto donde dice, donde el apóstol Pablo también habla de esto, que se lo voy a leer a continuación. Entonces, si Dios ha realmente desechado a su pueblo, se lo voy a leer a continuación. Entonces, leyendo este verso, usted se da cuenta, dice, no te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabes que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Es decir, que el judaísmo en su esencia, sus enseñanzas de la Torá, de los secretos del cielo, realmente sustentan al cristianismo. Porque de allí viene todo. Y a veces piensan que el cristianismo, o quieren convertir a los judaísmos, que los cristianos quieren convertir a los judíos, que los judíos quieren convertir al cristianismo, y no es así. Porque la rica savia del olivo le pertenece al pueblo de Israel, y esta rica savia está en la Torá y en los secretos del cielo y del universo que maneja el pueblo de Israel, y que está oculta por miles de años y que hoy se está compartiendo en el mundo. Entonces, ¿qué está diciendo? Sabes que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Lamentablemente, como no ha existido esta conexión y esta unión con el pueblo judío, no se ha podido sustentar al cristianismo como realmente debiese ser. Entonces debemos analizar esto. Usted puede seguir leyendo este texto, que es realmente impresionante. Lo puede leer ahí en Romanos capítulo 11, versos 17 al 24, hasta el final. Entonces, ¿realmente Dios desechó al pueblo de Israel? Lo podemos ver otro ejemplo en Romanos 11, 2 al 4. ¿Y qué dice? ¿Realmente Dios rechazó o desechó al pueblo de Israel por todo lo que estaba pasando en el primer siglo? Y el apóstol Pablo le responde y dice, no ha desechado Dios, en Romanos 1, 2 al 4, no ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. Porque primero el Creador se le acercó al pueblo de Israel, a Abraham, Isaac y Jacob, Moisés, eran verdaderos judíos, eran verdaderos personajes del pueblo de Israel. Entonces no ha desechado Dios a su pueblo, el cual desde entonces conoció. En ninguna manera Dios desechó al pueblo de Israel. Eso es lo que lamentablemente tantos dogmas, paradigmas y enseñanzas se ha replicado, donde se ha pensado que Dios ha desechado al pueblo judío. Y vamos a leer en Efesios 2, 11, 14, donde dice lo siguiente. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto en la carne, eras llamados incircuncisos por la llamada circuncisión, porque había un problema allí de la circuncisión, hecha con mano en la carne, en aquel tiempo estabais sin Cristo. O sea, le está diciéndolo a los gentiles, en aquellos tiempos ustedes estaban sin Mesías, alejados de la ciudadanía de Israel, no pertenecían a la nación, al pueblo ni al país de Israel, y ajenos al pacto de la promesa. O sea, que el concepto Mesías, el concepto ciudadanía de Israel y pactos de la promesa pertenecían al pueblo de Israel. Dice que estaba en otro tiempo sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús vosotros, que en otro tiempo estabais lejos, habíais sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz. Escuche bien esto. Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno. ¿Lo digo yo? No, lo dice el apóstol Pablo. O Shaul de Tarso se le dice en hebreo. De los dos pueblos hizo uno, derribando la pared intermediaria de separación. La pregunta es, ¿por qué 2000 años después existe esta separación y esta desunión? ¿Y por qué existe además una pared tan grande que pareciera que es imposible romper?
Aquí hay mucha reflexión en esto. La misma escritura lo señala, que de los dos pueblos hizo uno y derribó esa pared intermedia de separación. Entonces, ¿por qué el cristianismo, el judaísmo, por qué pone muros de separación? ¿Por qué hay desunión? Es que yo creo esto, es que yo creo aquí que el Mesías es él, yo creo que el Mesías es otro. Es que tú crees en el Nuevo Testamento, es que tú crees en el Antiguo, en la Torá, es que tú crees en la ley y yo soy salvo por gracia. Y tantas ideas y diferencias que lo que han hecho a este mundo es generar guerras y destrucción. Hitler se inspiró en Martín Lutero para matar y aniquilar a los judíos. Era una creencia que se le pegó a este personaje. Incluso el mismo Martín Lutero al principio amaba a los judíos, luego los terminó odiando. Vemos tantos personajes dentro de la historia que en su inicio amaron al judaísmo y luego se separaron. Y ahora existen miles de pretextos, paradigmas, dogmas, enseñanzas, doctrinas, que en vez de unir, separan. Entonces, a través de estos cursos, mi querido amigo y amiga, es invitarle a usted a reflexionar, a pensar. A través de los próximos cursos que vamos a compartir, vamos a hablar de todos estos detalles, de todas estas clases. Tenemos muchas clases por compartir y están en orden, de hecho están en un perfecto orden. Vemos, por ejemplo, el primer curso, el curso número 1, Realidad Judía del primer siglo, donde hablamos de los griegos, de los romanos, del contexto del primer siglo donde se desarrollaron eventos cruciales dentro del cristianismo y que vamos a comentar en este curso, lo cual los invito para que puedan ver también la presentación del curso y además inscribirse al curso. En este curso número 2 también vemos las raíces judías del cristianismo, de dónde nace el cristianismo. Tiene realmente sus raíces en el judaísmo. Y a través de estos cursos vamos a compartir y usted lo va a poder ver. Y por otro lado tenemos la historia del cristianismo, la historia del cristianismo en su origen. Es tan importante. De hecho, en su futuro quiero lanzar un curso de la segunda parte de la historia del cristianismo, lo cual es bastante llamativo y maravilloso. Finalmente quiero concluir este curso de introducción haciendo una reflexión. ¿Y sabe qué? Que todos juntos podamos unirnos. Esa es la reflexión. Eliminemos todos los muros de separación. Eliminemos todas las doctrinas y pensamientos de desunión, de rabia, de odio, de tantos temas. Eliminemos, por favor, toda la desunión, todas las rencillas, todos los paradigmas, todos los dogmas, enseñanzas. Eliminemos todas esas paredes de separación que lo único que han hecho es hacernos daño entre judíos y cristianos, entre religiones. Lo único que han hecho lamentablemente, las enseñanzas y las doctrinas han desunido a la gente. Aquí el apóstol Pablo lo dejó clara, que él vino a eliminar, Jesús vino a eliminar ese muro de separación. Entonces, ¿por qué? Pasamos construyendo a través de la teología, además, que incluso muchos de los parámetros de la teología están también conectadas con esta separación, con esta desconexión, con esta desunión. Entonces, lo invito a que a través de esta imagen podamos reflexionar. ¿Cuántas cosas podríamos alcanzar juntos? ¿Cuántas cosas podríamos hacer unidos, tomados de las manos? ¿A cuántas personas podríamos ayudar si nos uniéramos? Si nos conociéramos, si pudiéramos conversar nuestra diferencia, no enojarnos, no molestarnos, sino conversar, hallar los puntos de unión. ¿Cuántas cosas podríamos hacer? Y de realmente comprender el verdadero sentido de que todos somos uno. Lo que le pasa al otro también te pasa a ti. Y ahí hay un misterio, por eso se menciona en la Escritura, por cuanto uno pecó, todos fueron destituidos de la gloria de Dios. Es que no entendemos que todos venimos de la misma fuente. Todos éramos uno inicialmente. Entonces, cuando realmente eliminemos nuestras paredes, nuestras diferencias, nuestros dogmas, nuestra enseñanza, nuestros paradigmas, nuestros esquemas mentales y nuestras doctrinas, cuando eliminemos todo esto,
vamos realmente a ser la vasija original. Vamos realmente a ser uno. Completo amor y unidad. Este es el curso de hoy. Espero le haya gustado y nos vemos en los próximos cursos que vamos a estar compartiendo. Un abrazo y bendiciones. Nos vemos.